Nosotros somos el equipo 2. Vamos a hablar de sindicato y coalición. El concepto de coalición lo utilizan para nombrar a una agrupación temporal de individuos, partidos políticos o naciones, que se juntan con un objetivo en específico, aunque ideológicamente no sean idénticas las partes que conforman la coalición. La coalición supone siempre la unión de diferentes partes en una sola. Esto significa que esas partes que conforman la coalición están dispuestas a ceder en algo en pos de convertirse en una sola unidad. Muchas veces esta unión puede ser la causa de roces o conflictos, ya que los intereses de las partes que lo componen pueden ser muy fuertes o mantenerse por encima del bien común. En muchos casos las coaliciones son la única forma que estas partes pueden tener para vencer o para organizarse, ya que de otro modo los esfuerzos separados pueden ser en vano ante un competidor mayor o más poderoso. Eso es todo. Tócame. Sí. Bueno, yo tengo que una coalición política es un pacto entre dos o más partidos con el objetivo de formar un gobierno para administrar un país o zona geográfica. Um, una coalición política se ejecuta cuando un partido por sí mismo no es capaz de conseguir el control de las instituciones tras unas elecciones. Así, la falta de apoyo popular para alcanzar el gobierno en solitario obliga a los partidos más votados a buscar alianzas que permitan conseguir la mayoría necesaria. Dado que estos partidos han de establecer una profunda relación entre ellos, suelen ser ideológicamente similares, aunque dependiendo de la tradición política del país, la coalición puede ser llevada a cabo por los partidos más grandes de la centroizquierda y de la centroderecha, por lo que los une que puede ser más profundo que lo que los separa. Por ejemplo, el modelo del Estado, la constitución imperante o el sistema político. En cambio, pueden estar en desacuerdo en estos puntos con partidos de su propio bloque ideológico. Mm, la coalición del gobierno es más conocida como gobierno de coalición. Es aquella que se realiza después de las elecciones con el fin de gobernar una determinada administración. Esto ya que el partido más votado de la coalición no tiene fuerza por sí mismo para gobernar en solitario. Cuando hablamos de coalición política, se suele hacer en este sentido. Y yo creo que eso sería también todo por mi parte. Pues Vivi. Bueno, por otro lado, en el artículo 356 de la Ley Federal del Trabajo, dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patrones constituida sin finalidades lucrativas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. En cada empresa solo podrá constituirse un sindicato u otra organización cuando se trate de agrupamientos de más de uno y menos de 20 trabajadores. Los sindicatos realizan negociaciones con la administración para obtener el mejor trato posible para los empleados, de manera que tú no tengas necesidad de hacerlo. Los sindicatos te respaldan, no solo pueden informarte sobre tus derechos, sino también defenderán estos mismos derechos. Dentro de sus funciones de los sindicatos está lo que es la comunicación constante de trabajadores y patrones, estudio de las condiciones de trabajo dentro de la empresa, propuestas de mejora laboral, defensa de los intereses del grupo representado, realización y firma de contratos colectivos. Las funciones de un sindicato requieren que actúa de manera colectiva, es decir, que su propósito fundamental es la coordinación de la protesta, de la precisión o de los beneficios para el conjunto de la clase trabajadora, o al menos un segmento específico de ella, se vean beneficiados en su conjunto y no compitan entre sí por gozar de la gracia del patrono, sino que respondan como un colectivo organizado. Bueno, pues existen dos tipos de clasificación para el sindicato, el cual el primero es para los trabajadores y el segundo es para los jefes.
Desde el para los trabajadores se clasifican en 5 tipos. El de empresa, el cual se compone por los trabajadores de una misma organización. El segundo sería gremiales, el cual nos dice que son sindicatos que agrupan a profesionales de un mismo sector, especialidad. El tercero es nacionales de industria. Nos dice que lo conforman los profesionales de una misma rama industrial. El cuatro son los industriales, que nos que se agrupa por colaboradores de una misma empresa o varias de una misma rama industrial. Y el quinto, que son de diferentes oficios, bueno, ese es el tipo que recopila a los trabajadores de diferentes profesionales y se compone el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20 personas. Para el sindicato de los patrones se divide serlo, patrones y 20 trabajadores. Varias ramas de actividad de industria. Bueno, creo que acabamos de exponer nuestros conceptos cada quien. Ahora vamos a dar como una pequeña conclusión de qué es lo que entendió cada quien de nosotros sobre coalición y sindicato. En mi caso, cuando hablamos de coalición es un conjunto de personas que a lo mejor no tienen la misma cultura o ideológica, pero tienen un bien en común entre todos. Y eso es lo que los lleva a juntarse para que todos ganen de cierta forma. Y si están compitiendo como en política, que se junten dos o más partes de un sector para hacer frente a un partido más grande. Bueno, yo por mi parte tengo que la razón de una coalición del gobierno es que esta está cimentada en la necesidad de construir mayorías para alcanzar una gobernabilidad democrática, que además sirve para ampliar márgenes de consenso, también otorga elementos para mantener un equilibrio entre el ejercicio del poder ejecutivo y el legislativo en conceptos de gobiernos divididos. Eso sería por mi parte. Por mi parte, la acción es de acuerdo a lo temporal. Ese es un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. Y de acuerdo al sindicato, como institución, esa es la asociación de estos mismos trabajadores y patrones, que está constituida por el estudio, mejoramiento y defensa de estos mismos intereses. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, que los sindicatos sí se clasifican por por ramas industriales, de que cada sector o cada tipo se inclina sobre los trabajadores de que hacen los patrones, que pues se considera por varias entidades federativas nacionales. Bueno, creo que esto ha sido todo por nuestro lado. Somos el equipo 2 de coalición y sindicato. Bye bye.